Sean bienvenidos a esta videoconferencia que realizamos en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En nombre de los miembros del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, les doy la bienvenida agradeciendo su participación de la presente videoconferencia. Este día, el maestro Ricardo Rivero Ricardo, de origen colombiano, especialista en temas de protección de derechos de las mujeres, nos hablará sobre reparación integral a las mujeres víctimas de violencia desde un enfoque interamericano. El maestro Rivero Ricardo nos ampliará la temática profundizando en aspectos de relevancia en esta temática. Así que sean nuevamente bienvenidos. Voy a dar a continuación algunas indicaciones previas a presentar al maestro Rivero y dejarlos con él en esta videoconferencia. En el chat de esta presentación se les estará incorporando un enlace con el cual se acredita la asistencia a esta actividad. Ustedes saben que la asistencia tiene como fin llevar un control del histórico de las actividades que realizamos virtuales, específicamente videoconferencias, pero también les sirve a ustedes para solicitar, en caso soliciten, mejor dicho, la presentación o algo que tenga que ver con esta videoconferencia, se hará a través de ese enlace, de la información que ustedes hayan aportado en ese enlace. Se les estará incorporando a lo largo de esta presentación para que puedan ustedes incorporarse a él. Es decir, la acreditación de su nombre en el chat no es suficiente para tenerles por asistentes. Deberá llenarse el formulario. Eso como primera indicación. Como segunda indicación, las preguntas que vayan surgiendo de la presentación del doctor Rivero, ustedes las pueden presentar siempre en el mismo chat. Este servidor las irá tomando a lo largo de la jornada y al finalizar su presentación el maestro Rivero, se las haré llegar de viva voz, ¿ok? Esa es la dinámica con la que vamos a realizar nuestra actividad de este día, agradeciendo nuevamente su participación, su dinámica participación con las preguntas que le puedan hacer llegar al doctor Rivero. Al maestro Rivero, perdón. El maestro Ricardo Rivero Ricardo es un abogado con amplia formación y experiencia en el ámbito del derecho penal, la criminología y disciplinas afines, en el cual ha ejercido múltiples roles, como litigante, asesor de entidades públicas y privadas, procurador judicial, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y fiscal delegado ante esa misma institución. Además, es un apasionado por la docencia universitaria, la participación en eventos académicos y la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos ha sido parte de la dinámica de su experiencia laboral que ha tenido por ya varios años. Dentro de sus estudios, el doctor ha sido acreditado como abogado por la Universidad de Cartagena. También es especialista en ciencias penales y criminológicas por la Universidad de Cartagena también. Y por la Universidad Externado de Colombia ha obtenido el magíster, la maestría en Derecho, Ciencias Penales y Criminológicas. El maestro Rivero Ricardo posee una experiencia acreditada en el área, lo cual lo habilita para ser esta tarde nuestro expositor, nuestro conferencista en este tema tan relevante que, reitero, lo realizamos en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia para las Mujeres. Una vez más, reciban la bienvenida, se quedan con el maestro Ricardo Rivero Ricardo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle al Consejo Nacional de la Judicatura y a su coordinador académico, el doctor Nilo, tan grata invitación, especialmente hoy en el contexto, como lo decía nuestro presentador, en conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y qué bueno resulta y pertinente además recordar que fue la muerte de 3 mujeres en esta región del continente americano, allí en Centroamérica y el Caribe, específicamente en República Dominicana. Fue la muerte de 3 mujeres que ejercían su actividad política y social en esta zona del hemisferio allí cerca de ustedes, pues
aquellas muertes que constituyeron la razón central, pues solo de manera representativa, porque sabemos que son muchísimas más, solo de manera significativa, pero fue a partir de un hecho ocurrido allí en esta bonita región del continente americano que la, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió ungir el 25 de noviembre como Día Internacional para conmemorar este tema. Hoy entonces, qué buena oportunidad para recordar una breve descripción sobre lo que son los rasgos más característicos de los modelos de reparación del sistema interamericano de derechos humanos y su aplicabilidad en una particular forma de violación de los derechos humanos como es la violencia contra la mujer. Es este entonces el propósito de esta conferencia, reparación integral a las mujeres víctimas de violencia con enfoque interamericano. Y empecemos en primer lugar, pues, con intentando una definición o recordando más bien las definiciones internacionales más paradigmáticas de lo que se entiende violencia contra la mujer. Tenemos por allá en el año 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, y en ella se estatuye que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Más o menos los mismos derroteros conceptuales siguió mejor la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es un año que fue aprobada un año después de la Declaración de las Naciones Unidas, es decir, en el año 1994. Y en esta última se dice que violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Digo, en lo esencial, mantienen unos rasgos conceptuales comunes, más allá de unas diferencias como por ejemplo que la Convención Americana resalta que uno de los resultados posibles contra la mujer es la muerte, o que la Declaración de las Naciones Unidas, por ejemplo, habla no solo del hecho que cause, sino del que pueda causar uno de los resultados que ya hemos podido mencionar. Más allá de esas diferencias que para mí no tocan lo esencial, en lo esencial me parece que hay una identidad conceptual entre la Declaración de Naciones Unidas y la Convención Americana. Podemos quizás sí enfatizar en que para el momento de la Declaración de Naciones Unidas había un elemento normativo que era el de que la violencia tuviera por fundamento o motivo la pertenencia al sexo femenino. Ya en la Convención Americana se habla no de sexo, sino de género. Bueno, más allá de los debates conceptuales que puedan generarse alrededor de estos conceptos, lo cierto es que hoy día existe cierto consenso universal, inclusive en el escenario de las Naciones Unidas, en que el concepto más utilizado es el de género, por cuanto se entendería que sexo es un concepto más biológico, mientras que el concepto de género es un concepto sociocultural, referido a la asignación de papeles, roles, posibilidades o atribuciones que en una determinada sociedad, una determinada cultura
asigna a el género a los integrantes del género masculino y del género femenino. Una concepción sociocultural, repito, de allí la preeminencia del concepto de género sobre el de sexo, que se circunscribe más a lo biológico, está en la base de estas definiciones. Entonces, este concepto de género, como decía, se erige sobre la base de una distribución de roles al interior de un grupo social. Esa distribución de roles puede ser equitativa o igualitaria, digamos que los dos géneros básicos, masculino y femenino, tengan igualdad en cuanto al ejercicio de esos roles, o puede estar basado en un modelo de desigualdad, un modelo de discriminación en donde un género está por encima o se entiende que es superior a otro, que por ende sería inferior o sometido o subordinado. Entonces, en la base de la construcción de lo que se ha denominado género, podemos tener un sistema discriminatorio o un sistema igualitario. Recordemos aquí el concepto del Convenio Europeo sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres de 2011, que en su artículo tercero conceptúa el género como los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de hombres y mujeres. En similar sentido, una definición de la Organización Mundial de la Salud dice que son los roles, características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, mujeres, niños, niñas y personas con identidades no binarias. Observes entonces que se trata de una construcción sociocultural sobre adjudicación de roles frente a lo que se entiende es propio de lo masculino y lo propio de lo femenino. Ahondemos un poco más entonces en esos elementos. Hecha esa claridad, veamos cuáles son los elementos característicos de la definición internacional de violencia contra la mujer. Entre esos elementos se requiere en primer lugar una acción o conducta humana. Segundo, que sea dirigida contra una mujer. Tercero, por razón de su pertenencia al género femenino, hecha ya la claridad que se acaba de exponer. Cuarto, que el resultado sea la muerte o de manera general cualquier daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Y hay un elemento que dijéramos, un ingrediente que es contextual. Tanto la declaración como la Convención Americana hacen énfasis en que el fenómeno de la violencia ocurre en cualquiera de los siguientes escenarios. Primero, en el ámbito familiar. En el ámbito familiar, y la Convención Americana expande el concepto hacia unidad doméstica o cualquier tipo de relación interpersonal. Segundo, en el ámbito comunitario, en el ámbito de la comunidad, en el que puede ser ejercido por cualquier persona. Y tercero, una cláusula abierta es la de que consiste en que este tipo de fenómenos puede presentarse en cualquier escenario cuando sea perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Entonces, fíjense que es una forma de violación de los derechos humanos que ocurre contra la mujer por razón de su género, que puede causar graves resultados como su muerte o daños físicos, psicológicos o sexuales, y que puede ocurrir en cualquier ámbito y que sea proveniente de un familiar o de un vecino, de cualquier miembro de la comunidad o por agentes del Estado, inclusive por tolerancia y no solo por realización directa. Esta Declaración de Naciones Unidas de 1993 y asimismo tanto la Convención Americana como la CEDAW también, la Convención sobre toda forma de eliminación
la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, han coincidido, y por eso decimos hay consenso también universal, por lo menos en las instancias de decisión del derecho internacional de los derechos humanos, en que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer. Como antes les decía, todo modelo sociocultural se erige sobre la base usualmente de un modelo de desigualdad de géneros. Entonces, se entiende que una consecuencia estructural de ese modelo de desigualdad es la violencia contra la mujer, que en esa jerarquización es, por supuesto, se tiene, por supuesto, como el género dominado o susceptible de subordinación. Modelos de desigualdad que han conducido a la dominación y discriminación de la mujer por el hombre. Y fíjense bien, una declaración me parece bastante fuerte en esta materia es que se ha entendido la violencia contra la mujer como un mecanismo tendiente a mantener y reproducir la situación de desigualdad. Es decir, una forma de mecanismo de control social para mantener el modelo desigual en el que el género femenino ocupa siempre un lugar inferior. Entonces, en esta materia, los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención CEDAW y la Convención de Belém do Pará, urgen por la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. Urgen por una transformación profunda del modelo de adjudicación del rol femenino y masculino, bajo el entendido que allí está la causa estructural de violencia contra la mujer y que, por supuesto, hace parte de las tradiciones y culturas ese modelo de desigualdad que nos viene siendo reproducido generación tras generación y a través de la mayor parte de las culturas del mundo. En ese orden, se ha establecido que el imperativo de una perspectiva de género que debe entenderse como una metodología de análisis y de evaluación. Es un método, es decir, la perspectiva de género no es un fin, es un método. El fin de la perspectiva de género es la igualdad material o efectiva entre los géneros, masculino y femenino. La perspectiva de género es la metodología de análisis y de evaluación, es el método que permite evaluar las políticas públicas, que permite evaluar las decisiones de los órganos de poder del Estado, incluidas las decisiones judiciales, con el fin, o más bien, con el objeto de identificar, de visibilizar, de cuestionar, erradicar y sancionar toda forma de discriminación contra la mujer. Por ello, el imperativo de una mirada, un punto de vista desde esa posición de desigualdad de los géneros. Entonces, este concepto es importante porque hoy día atraviesa, es transversal al modelo de reparaciones interamericano cuando se determina que estamos en presencia de una violencia basada en el género, como más adelante vamos a ver. ¿Qué es la reparación? ¿Qué se entiende por reparación dentro del contexto interamericano? Bueno, se tiende a un concepto de reparación como la eliminación, la supresión, la cancelación de los efectos de las violaciones cometidas. La violencia contra la mujer es un hecho o acto ilícito de carácter internacional. Obviamente, los derechos internos de nuestros estados también, en su gran mayoría, la tienen establecida como actos delictivos internos.
Pero como el contexto es el sistema interamericano, entonces para el sistema interamericano, un acto de violencia contra la mujer es un acto ilícito internacional. Es una violación de derechos humanos. En ese orden, la reparación busca o intenta borrar, anular, eliminar hasta donde sea posible la mayor parte de los efectos de esa situación violatoria de derechos humanos. Y al borrar todos o la mayor parte de esos efectos de la situación violatoria, en últimas se pretende retrotraer a la víctima a esa situación previa a la violación. Ojo, en la mayor medida posible, en la mayor medida posible, porque es una verdad incontrovertible, irrefutable, que imposible o muy difícilmente es que las cosas vuelvan a un estado tal como si la violación del derecho humano, de los derechos humanos, no hubiese ocurrido. Aquí traigo a colación dos definiciones que la misma Corte Interamericana ha dado, entre muchas otras decisiones. Ahí cito dos. En una dice, la reparación, reparar es hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Caso Hilaire y otros contra Trinidad y Tobago. O en una sentencia contra Argentina, dijo textualmente, se trata de borrar las consecuencias que el acto ilícito pudo provocar en la persona afectada o en sus familiares o allegados. Caso Garrido Baigorria contra Argentina. Entonces, repito, reparar es entendido como anular, cancelar o eliminar las consecuencias, los efectos, para de esa manera colocar a la víctima en la situación más próxima a aquella donde se encontraba previamente a haber sufrido la violación de sus derechos. ¿Cuáles son los principales fundamentos, digamos, en el sistema internacional o universal de derechos humanos de la reparación? ¿Cuáles son esos fundamentos jurídicos que en el derecho internacional de los derechos humanos tiene la reparación? Es un principio general del derecho que quien causa un daño debe repararlo. Pero además ha utilizado la jurisprudencia interamericana como fuente la costumbre internacional para sentar la premisa de que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Así lo dijo, entre otros, la Corte Interamericana en el caso Tristán Donoso contra Panamá. Y dijéramos que podemos diferenciar un fundamento dependiendo de si la implicación que tiene para los estados y la implicación o connotación mejor que tiene para las víctimas. Y ello de por sí ya nos permite vislumbrar una doble naturaleza de la reparación. Es un derecho para unos y es un deber para otros. Para el Estado o para los estados, por supuesto que son los sujetos de derecho internacional en materia de derechos humanos. Para los estados, el deber de reparar reside en el incumplimiento de la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas de derechos humanos. Para los estados, el deber de reparar surge por el incumplimiento de la obligación internacional de protección y garantía de los derechos humanos. Para las víctimas, la reparación es uno de los recursos
que le ha sido reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos para oponerse precisamente al incumplimiento del Estado frente a estos deberes de protección y garantía. Entonces, la reparación es entendida como un recurso, la mayoría de las veces como un recurso judicial. Se habla del concepto de recurso judicial efectivo, pero la Corte Interamericana no ha dejado de lado que en muchos casos la reparación puede darse por vías administrativas sin que ello, si es suficiente, adecuado y proporcional, se tenga como una muestra de inefectividad. Es decir, si son efectivos tanto los mecanismos judiciales tanto los mecanismos judiciales de reparación como los administrativos se tienen por válidos. Estos programas administrativos de reparación operan principalmente cuando los estados tienen víctimas masivas de derechos humanos y es propia, por ejemplo, de los modelos de justicia transicional, como es el caso de Colombia, que tiene unos sistemas de justicia transicional y ha implementado unos programas administrativos masivos de reparación. Por eso digo, es uno de los tantos recursos, si se quiere, un recurso judicial, uno de los recursos judiciales efectivos que debe garantizarse a la víctima al margen, repito, de formas administrativas de reparación. Ese derecho al recurso que entraña también el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, ya venían reconocidos desde la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 8, pero también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2, y en el caso americano, en el artículo 25 de la Convención Americana. Pero además, y menciono aquí un documento que hoy día es un documento guía o un documento rector a nivel internacional, no es un tratado internacional, pero sí es la compilación de principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Así se llama. Es un documento de las Naciones Unidas dado el 16 de diciembre de 2005. Ya en los próximos días, a menos de un mes, se cumplen 20 años de este documento que, repito, hoy día ha adquirido una importancia fundamental. No es un tratado internacional, por tanto no tiene fuerza vinculante. No intentó este documento hacer o establecer nuevas obligaciones jurídicas para los estados, no. El fin del documento era más o es más el demostrar los modos, las formas en que se debe reparar a las víctimas y en que se puede reparar a las víctimas, sin que, repito, y eso lo hizo explícita la declaración, de que no pretendía generar nuevas obligaciones jurídicas a los estados. ¿Eso qué quiere decir? Que las obligaciones jurídicas de los estados a reparar se encuentran consignadas sí en los tratados internacionales respectivos. En nuestro caso tenemos, como vamos a ver, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará en lo que hace específicamente a la violencia contra la mujer. Y aquí de lo que les hablaba, fundamentos jurídicos interamericanos. Podemos desprenderlo de muchos derechos y principios. Ojo, la reparación, el deber derecho de reparar, podemos desprenderlo, derivarlo de varios derechos humanos o de varios principios establecidos en diversos instrumentos internacionales. Pero si queremos el fundamento, o mejor, los fundamentos más específicos, más concretos,
del derecho deber de reparar, pues tenemos en primer lugar el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese artículo atribuyó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el deber de ordenar, abro comillas, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada. Obsérvese que, a diferencia del entendimiento tradicional de la reparación, que la circunscribía a mecanismos de tipo compensatorio o indemnizatorio, la cláusula de reparación contenida en la Convención Americana habla de un concepto que va más allá, que menciona la justa indemnización, que repito es el entendimiento más tradicional de la reparación, pero lo trasciende en el sentido de que menciona la justa indemnización como una de las posibles formas de reparación de las consecuencias de la violación de los derechos humanos, pero no la única. Y así lo ha reconocido, como ya veremos, la amplia jurisprudencia interamericana. Pero en segundo lugar, y en lo que hace a la violencia contra la mujer, tenemos también de manera explícita y concreta, como fundamento explícito y concreto, el artículo 7, literal G de la Convención de Belén do Pará. Dice que es deber de los estados asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Véase que ambos instrumentos americanos, ambos instrumentos internacionales en el ámbito americano, son claros en no limitar la reparación a la indemnización, sí en mencionar la compensación o indemnización como un elemento importante, pero dejando claro que la reparación es un concepto que va mucho más allá de la sola indemnización. Según estos fundamentos jurídicos del derecho internacional de los derechos humanos, podemos entonces ya visualizar algunas de las características de la reparación, las principales características de los modelos de reparación en el sistema interamericano. En primer lugar, concepto, la reparación debe ser integral. La integralidad de la reparación es un concepto que, como vimos, está en la base de los fundamentos que se acaban de mencionar. ¿Y qué quiere decir cuando hablamos de reparación integral? Pues que abarque una faceta restitutoria, es decir, que busque restablecer como pretensión principal, primaria, restablecer el statu quo de la víctima, pero que también abarque, o más bien sin desconocer la tradicional faceta compensatoria de los perjuicios. Y ojo, la reparación en el sistema interamericano, aunque cueste creerlo, también incluye una faceta preventiva, es decir, la integralidad de la reparación de las violaciones de derechos humanos en el ámbito interamericano mira no solo hacia pasado, es decir, no solo hacia el hecho violatorio, no solo hacia el acto ilícito internacional pasado, sino que algunas de las medidas reparatorias ya permiten mirar como sociedad y Estado hacia el futuro para efectos de evitar nuevas formas de violación de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de reparación integral, eso
de integral se tiene así porque no se limita a la faceta compensatoria, ni a la restitutiva, ni a la preventiva, sino que es un concepto que, como su nombre lo indica, engloba por lo menos estos tres componentes. Por lo menos porque, como vamos a ver, y es la segunda característica, en ocasiones ya la Corte Interamericana viene hablando también de un efecto correctivo o transformador de la reparación. Y ya con eso le damos otro ingrediente a ese universo de reparación integral. Carácter correctivo o transformador. Ha dicho en varias ocasiones la Corte Interamericana que especialmente en casos de violencia contra la mujer, sería insuficiente e inadecuado simplemente buscar restablecer a la mujer en su posición original o anterior a la violación. Porque si esa situación anterior es estructuralmente discriminante, si esa situación previa es una situación de discriminación y de violencia estructural, de nada o poco nos sirve volver a colocar a la mujer víctima en ese escenario previo de discriminación estructural. Siendo así, entonces no se busca solamente la restitución, sino la corrección o transformación de esa situación previa. Obviamente mirado en retrospectiva, pero para ponerse en el momento en que ya tenemos una mujer víctima, que el restablecimiento de sus derechos busque también modificar esos patrones estructurales de violencia y discriminación contra ella. Repito, es un carácter correctivo transformador que junto a lo restitutivo y a lo compensatorio y preventivo, la Corte ha venido desarrollando especialmente en casos de violencia de género. Y en tal sentido resulta paradigmática la sentencia del caso González y otras, Ocampo Algodonero contra México del año 2009, que en esta materia de reparación por violencia de género es, si no la más, una de las más importantes. En mi concepto puede ser la más importante en materia de reparación en los casos de violencia de género. Tercera característica de la reparación. Realmente son tres características. Debe ser adecuada, suficiente y efectiva. Reparación adecuada en el sentido de que atienda, de que la naturaleza del mecanismo reparatorio debe atender la naturaleza o el tipo de violación concreta. Que sea suficiente, esto es, que también en lo que hace, por ejemplo, a la cuantía, tenga proporcionalidad con la magnitud del daño ocasionado. La cuantía, digo, tanto de la indemnización, pero también del número de medidas de reparación aplicables. Y que sea efectiva, esto es, que no solamente se logren decisiones judiciales que impongan el deber o la obligación de una reparación, sino que las mismas se ejecuten. A eso se refiere entonces las características de adecuación, suficiencia y efectividad. Por último, una última característica que además parece obvia, pero no está de más decirla, y es la relación directa que debe tener las medidas de reparación con las violaciones declaradas, en el sentido de que, como ya lo hemos dicho, en la base de la reparación está la búsqueda de la anulación de las consecuencias de esas violaciones. Aquí traigo en cita, como lo voy a hacer varias veces a lo largo de este escenario, la sentencia Campo Algodonero contra México, porque allí la Corte Interamericana, digamos, concretizó
de alguna manera o con otras palabras en algunos casos y con características que aún no he mencionado, pero traigo la cita textual porque fue una sentencia y este párrafo en particular sintetizó lo que para mí son los rasgos fundamentales de un modelo de reparación frente a casos de violencia de género, aunque no se limita obviamente a este tipo de casos, pero tiene la especialidad de dirigirse a ellos. ¿Qué características reseñó la Corte en esta oportunidad? Primero, que las medidas de reparación se refieran directamente a las violaciones declaradas por el tribunal, ya lo habíamos visto. Segundo, que reparen proporcionalmente los daños materiales e inmateriales. Tercero, no pueden significar las medidas de reparación una fuente de enriquecimiento ni de empobrecimiento. Es decir, las víctimas no pueden ser ni enriquecidas ni empobrecidas a partir. Recuerden que el efecto reparador en lo que hace a lo económico es un efecto compensatorio, no de enriquecimiento. Cuarto, que restablezcan, y esto es importante, cuando vayamos a ver el concepto de restitución en sentido estricto, que restablezcan en la mayor medida posible a las víctimas a la situación anterior a la violación, en aquello que no se interfiera con el deber de no discriminar. Aquí ya tenemos un concepto bien importante, el de la restitución. La restitución ya no puede ser conceptualizada a partir, como lo he venido haciendo hasta ahora de manera intencionada, de simplemente decir es restablecer la víctima en la situación anterior a la violación. Prácticamente ello en la realidad fáctica y jurídica es imposible. Es imposible poner a la víctima como en una situación, a no ser que tuviésemos ya ideados mecanismos de viaje en el tiempo, para retrotraernos habiendo borrado y desaparecido todos y cada uno de los efectos de la situación violatoria de derechos humanos. Entonces ya la Corte habla, siendo muy razonable en este sentido, de devolver a la víctima o restablecerla en la mayor medida que sea posible, que es lo racional. Quinta característica, las medidas de reparación deben orientarse a identificar y eliminar los factores causales de discriminación. A esto me refería con el carácter correctivo o transformador en situaciones de discriminación estructural. Sexto, que se adopten desde una perspectiva de género. ¿Para qué? Para tener en cuenta que una medida, una decisión estatal o de otro órgano de poder tiene impactos diferenciados en hombres y mujeres, pero que asimismo las violaciones de derechos humanos producen efectos diferentes o impactos diferentes en hombres y mujeres. Esa es la perspectiva de género o el concepto de perspectiva de género que al inicio ya planteábamos. Es simplemente, si se quiere, entre comillas, simplemente el método que permite medir, evaluar el impacto diferenciado que puede producir o la decisión o una política o un delito inclusive en hombres y mujeres, para así identificar, erradicar, visibilizar y cuestionar toda forma de discriminación. Y por último, una característica que atañe también a la competencia de la Corte Interamericana, como lo vamos a ver, y es que en el sistema interamericano debe considerar todos los actos jurídicos y acciones alegadas por el Estado tendientes a reparar el daño ocasionado, o mejor dicho, la decisión sobre medidas de reparación adoptadas por la Corte Interamericana debe tener en cuenta las medidas de reparación que el Estado en su jurisdicción interna haya podido adoptar frente al caso. Para evaluar en primer lugar su competencia, que ya sabemos es complementar y ya lo vamos a recordar. Titulares del derecho a reparación. Es decir, ¿quiénes son sujetos de reparación?
Primero, las víctimas individuales directas. En nuestro caso, o en el caso del tema que trata hoy, sería la mujer que recibió la acción lesiva de sus derechos a la que se le causó o a las que se le causó el sufrimiento físico, el daño físico, psicológico, sensual o inclusive la muerte. En segundo lugar, se habla de la familia inmediata o de personas a cargo de la víctima directa. Podemos decir, reducirlo al concepto de familia inmediata. Es así definido por los principios y directrices de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos a tener un recurso y a obtener una reparación. Esos principios de los que tanto ya les hablé. Y traigo aquí una cita donde la Corte Interamericana refrenda esto de que pueden ser titulares de reparación los familiares próximos o inmediatos. Dice la Corte: es razonable concluir que las aflicciones sufridas por la víctima se extienden a los miembros más cercanos de la familia, particularmente aquellos que tenían un contacto afectivo estrecho con la víctima. Es la manera como la jurisprudencia pues entiende que víctima es tanto la directa como su núcleo familiar próximo. Tercero, esta es una categoría que yo no he visto reflejado, desarrollada en ninguna sentencia de la Corte Interamericana, pero que sí aparece en el principio número 5. Principio, cada vez que les diga principios, son aquellos de aquel documento de Naciones Unidas, repito, del año 2005, que tiene el nombre extenso de principios y directrices de los derechos de las víctimas, de violaciones manifiestas de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, a tener recursos y a obtener una reparación. En adelante, principios. Principio número 5 habla de una categoría de personas que hayan sufrido daños al prestar asistencias a la víctima en peligro o para impedir la victimización. Sería el caso, por ejemplo, de una persona que está presenciando el acto de violencia contra la mujer e interviene para, evitar esa forma específica de violación de los derechos humanos. Un hombre, por ejemplo, para efectos de diferenciar. Entonces, esa persona que interviene y que haya sufrido daño, que intervino o para evitar la victimización o para prestar una asistencia cuando la víctima está en peligro, pues según los principios de Naciones Unidas debe tenerse también como víctima. Repito, debe haber, pero yo de las sentencias que he examinado no encontré una que se refiera a una persona que, sin ser familiar de la víctima, fue indemnizada o reparada por el sistema interamericano en atención a que intervino para evitar la victimización o para prestar asistencia a una víctima en peligro. Por último, tenemos otra categoría que es el de las víctimas colectivas, sobre el cual sí la Corte Interamericana ha hecho amplio desarrollo, especialmente en tratándose de pueblos indígenas, respecto a los cuales existen múltiples ya decisiones amparando derechos. Bueno, y teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces fijemos en este momento algunas de las reglas que rigen la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La fundamental, ya sabemos, es el de la de complementariedad. En temas de reparación, pues la competencia de la Corte Interamericana se activa única y exclusivamente cuando el Estado o no reparó o no lo hizo de manera adecuada o suficiente o no garantizó su efectividad, o sea, la efectividad de la reparación. Entonces, en estas hipótesis se activa la competencia complementaria de la Corte Interamericana. Cuando el Estado no repara o cuando lo hace pero de manera insuficiente o inadecuada
o cuando siendo adecuada y suficiente la reparación no garantiza su efectividad o su ejecución. Podemos ver desarrollo de este tema en el caso Vereda La Esperanza contra Colombia, sentencia el 31 de agosto de 2017. Segunda característica de la competencia del sistema interamericano: el amplio margen de discreción para determinar la reparación. No está limitado por los mecanismos de reparación que contemplen los derechos internos de los estados. Así fue enfática la Corte en decirlo en el caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina. Tercer rasgo característico: el principio de equidad en la tasación de daños materiales e inmateriales. Es usual que la Corte acuda a criterios de equidad para tasar especialmente tanto daños materiales como inmateriales, pero especialmente estos últimos. En principio es a las víctimas a las quienes le corresponde llevar la prueba del daño, obviamente según las reglas jurídicas generales. Pero en casos, por ejemplo, de impunidad prolongada durante mucho tiempo o de violaciones especialmente graves de derechos humanos, la Corte inclusive, aunque no aparezca prueba de la cuantía de un perjuicio material, ha acudido a criterios de equidad para tasarlo. Y por supuesto, cuando se trata de perjuicios o daños inmateriales, pues allí el espacio de aplicación de estos criterios de equidad es mucho mayor. Ahora bien, con todo, la Corte ha sido enfática, siempre es enfática en advertir que hablar de principio de utilizar la equidad como un criterio para cuantificar reparaciones o para determinar reparaciones no significa que la Corte pueda actuar de manera arbitraria al fijar los montos indemnizatorios, porque, así lo dice la Corte, corresponde a las partes precisar claramente la prueba del daño sufrido, así como la relación específica de la pretensión pecuniaria con los hechos del caso y las violaciones que se aleguen. Así lo manifestó la Corte en el caso Quispiala-Vilcapoma versus Perú, sentencia de 2015. Cuarta característica relevante de la competencia del sistema interamericano: la sentencia que impone una reparación por parte de la Corte Interamericana no puede ser modificada o suspendida por el Estado obligado con base en su legislación interna. Así lo indicó la Corte, entre otros, en el caso Aloe Boetoe y otros versus Surinam, sentencia el 10 de septiembre de 1993. Son estos entonces los, digamos, rasgos característicos de la competencia del sistema interamericano en materia de fijación, de determinación y fijación de reparaciones. Y ahora sí entramos a lo que es la última fase de esta charla: las modalidades ya específicas de reparación. Ya habíamos dicho que un principio fundamental de la reparación es la integralidad. Ya hoy día casi que no se habla de reparación únicamente, sino que el sustantivo reparación ya siempre va acompañado por el adjetivo integral. Ya hablamos casi siempre de reparación integral. Y ello implica que la reparación abarca o se manifiesta a través de 5 formas básicas, que son la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción o medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Son las 5 modalidades básicas o los 5 componentes básicos o fundamentales sobre los cuales, repito, existe consenso a nivel internacional. Este documento de principios de la reparación así lo establece, entre otros. Y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha seguido este derrotero de considerar estas 5 formas de reparación. Y comenzamos por la inicial, la restitución. Digamos que la restitución puede ser el fin primordial, o es el componente central, medular de la reparación. La reparación en estricto sentido sería la del restablecimiento del statu quo, la de devolver a la víctima a la situación previa a la violación. Como sabemos que ello la mayoría de las veces no es posible, suficiente o adecuado, pues entonces surgen las otras formas o mecanismos de reparación. ¿Cuáles son los límites a la restitución? Pues que hay perjuicios que son irreversibles, por ejemplo, aquellos contra la vida y la integridad personal usualmente son irreversibles. Una muerte es irreversible, por ejemplo, es el caso paradigmático. Entonces, frente a la muerte de una mujer, pues ya no se puede cumplir el componente de la restitución. Y el otro límite, que ya lo habíamos anticipado, es el de las situaciones previas de discriminación y violencia estructural. Cuando existe una situación previa de violencia estructural, ha dicho la Corte Interamericana, el fin no puede ser puro y simplemente volver a la mujer a aquella situación, porque volverla allá es, no lo ha dicho la Corte, lo digo yo, sería prácticamente ponerla nuevamente en una situación de victimización. Por ello habla la Corte de reparaciones ahora transformadoras o correctivas. En fin, ¿cuándo no se puede cumplir o satisfacer a la víctima con la restitución? Pues cuando ello no es posible, o fáctica o jurídicamente, cuando ello no es suficiente o cuando ello no es adecuado. El texto de los principios del derecho de las víctimas a la reparación, básicamente el principio 9, en su numeral 19, nos da algunos ejemplos de cómo opera la restitución. Entonces, de manera enunciativa, nos dice el restablecimiento de la libertad, puede operar a través del restablecimiento de la libertad, del disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar, la ciudadanía, regreso a su lugar de residencia para aquellas personas, por ejemplo, que fueron desplazadas de manera ilícita, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. Son formas ejemplificativas de restitución. Ejemplos muy concretos en la jurisprudencia interamericana. Todos aquellos casos de violación grave del derecho humano a las garantías procesales que desembocan usualmente en sentencias penales, la mayoría manifiestamente injustas. En todos esos casos, por ejemplo, el tipo de restitución que opera es el de dejar sin efecto esas sentencias. De esa manera se cumple el fin de la restitución. Un ejemplo de ellos es el caso Fermín Ramírez versus Guatemala, sentencia el 20 de junio de 2005. Otro ejemplo es el de la reincorporación a los cargos y pagos de salarios dejados de percibir. Un ejemplo, el caso Baena Ricardo y otros contra Panamá. En estricto sentido, esta reincorporación al cargo es posible, entre otras, por ejemplo, solo si existe el mismo cargo, ¿no? Si no, toca un cargo equivalente, pero ya no sería una restitución a la situación igual a la que existía antes. Tercero, la devolución de tierras tradicionales, para aquellos casos especialmente cuando pueblos o comunidades indígenas han sido desterradas de sus territorios ancestrales, por ejemplo. Y está el ejemplo de la comunidad indígena Xamok Casec contra Paraguay. Estos son algunos ejemplos de la jurisprudencia interamericana de medidas de restitución. Pasamos ahora a la indemnización. La indemnización, ya habíamos dicho, se ha tenido como una de las formas más tradicionales de reparación. En algunos casos se han entendido hasta sinónimos. Reparación es solo indemnizar.
Entonces, el concepto de indemnización tiene que ver especialmente con la compensación de todos los perjuicios que tengan una característica, que sean evaluables desde el punto de vista económico, que tengan posibilidad de ser evaluadas desde lo económico. En tal sentido, los perjuicios o daños que son compensables son pueden ser de orden material o inmaterial. Ojo, en la teoría de daños, dijéramos, que ha desarrollado la Corte Interamericana la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha diferenciado dos grandes categorías de daños: daños materiales y daños inmateriales. A esas dos categorías subsume casi todas o casi todos los tipos de daños que se pueden reparar. Comencemos con los daños materiales. Daños materiales, cito aquí una decisión, entre muchas otras, en que cita o indica o desagrega mejor cuáles son los tipos de daños materiales. Cito el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, sentencia del 22 de febrero de 2002. Y ha hablado, y eso lo reitera en una y otra decisión, que son tres tipos de daños que conforman eso que conoce como daños o perjuicios materiales. Primero, la pérdida o detrimento de los ingresos. Cuando se habla de pérdida de ingresos en la teoría jurídica tradicional, nos referimos al lucro cesante. Segundo, los gastos efectuados con motivo de los hechos. Y ya sabemos que la categoría jurídica que hemos utilizado tradicionalmente para referirnos a todos los gastos que efectúa la víctima, todos los gastos que efectúa la víctima o la familia con motivo del hecho delictivo internacional, en este caso, se traducen en el concepto de daños emergentes. Y aquí debemos hacer una precisión. Cuando la Corte Interamericana habla de gastos efectuados con motivo de los hechos, realmente se está refiriendo tanto a los gastos efectuados con motivo del acto delictivo, del acto ilícito, por ejemplo, todos los gastos médicos que se ocasionaron a la víctima o a la familia a partir de un daño físico o psicológico o sexual, pero también abarca la Corte todos los gastos en que haya incurrido la víctima o la familia frente a la activación de los mecanismos de justicia interna, pero también en los que haya incurrido por la activación de la justicia interamericana. Y en el caso, por ejemplo, de las víctimas de una desaparición forzada, todos aquellos gastos en que haya incurrido la familia en la búsqueda de el familiar desaparecido, por poner solo algunos ejemplos. Pero también incluye la Corte, además de estas dos categorías ya tradicionales de lucro cesante y daño emergente, una tercera habla de las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos. Es decir, como una especie de cláusula abierta para no restringir el tema de daños y perjuicios a los conceptos tradicionales de daño emergente y lucro cesante. Por ejemplo, en una decisión que creo cito más adelante, la Corte consideró que debían tenerse como daños el paso del tiempo después de que se impuso una reparación sin que ésta fuera pagada efectivamente. Pudiera decirse lo que calculó como un interés moratorio, una especie de interés moratorio, pero lo catalogó la Corte como un hecho que ocasionaba un perjuicio que escapaba a las categorías tradicionales de daño emergente y lucro cesante. Pasamos a la segunda gran categoría, daños inmateriales. Daños inmateriales. De manera reiterada, la Corte utiliza este concepto que aquí se cita de manera textual
o estas diferentes modalidades que integran los daños inmateriales. Aquí cito el caso Cantoral Benavides versus Perú, sentencia 2001. Y repito, se encuentra de manera reiterada y uniforme en todos aquellos casos donde trae un concepto de perjuicios inmateriales. Son los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas directas y a sus allegados. El menoscabo de valores muy significativos para las personas. Otras perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria, así como las alteraciones o condiciones de existencia de la víctima, alteraciones de las condiciones de existencia de la víctima o de su familia. Varias cosas, ¿no? Obsérvese primero que el concepto de daños inmaterial es el que más refiere la Corte no solo a la víctima directa, sino a sus familiares. Entonces ya tenemos una noción de que el daño resarcible para los familiares es usualmente el de tipo inmaterial. Obviamente, en el daño emergente, todos los gastos efectuados también por la familia, y la Corte inclusive ha hablado de daño al patrimonio familiar. Pero fíjense que en este concepto donde más finca el tema de perjuicios producidos a la familia. Pero segundo, si observan bien la definición, tendemos a hacer equivalente o sinónimos el concepto de daños inmateriales con daños o perjuicios morales. Y fíjense que el concepto de daño inmaterial dado por la Corte Interamericana es mucho más amplio, porque abarca inclusive elementos de tipo cultural como el que está resaltado allí, el menoscabo de valores muy significativos para la persona, pero además una connotación relacional del individuo cuando se habla de la alteración de las condiciones de existencia de la víctima o de su familia, es decir, entendido en el daño al relacionamiento o a la interacción social entre el individuo, su familia y el medio social. Entonces, fíjense que no es tan acertado que hablar de sinónimo, utilizar como sinónimo el daño moral tradicional que conocemos con el de daño inmaterial en sede de violaciones de derechos humanos. Esta misma decisión, el caso Cantoral Benavides versus Perú, es importante en esta materia porque nos habla de que existen dos formas de compensar los daños inmateriales y dos formas pues, que ha reiterado la jurisprudencia, pero aquí los condensa de manera muy sintética. Primero, el daño inmaterial, ha dicho la Corte, se compensa con el pago de cantidades de dinero o de bienes o servicios que sean cuantificables en dinero y los cuales se determinan según la aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad, de manera textual esto último. Y la segunda forma de reparación de los daños inmateriales es la realización de actos u obras que tengan alcance o repercusión pública. Y entonces aquí vemos temas como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir. En últimas, ojo, en últimas se trata de que los daños inmateriales deben ser reparados no solo mediante indemnización a través de dinero, de bienes y servicios cuantificables en dinero, sino que es necesario materializarlos a través de las otras formas de reparación, como son las medidas de satisfacción, la rehabilitación y las garantías de no repetición, es lo que está inserto allí en ese último párrafo. Y por último, y como parte dentro de esas dos grandes categorías de daños materiales o inmateriales, la Corte habla de daños al proyecto de vida, que obviamente parece ubicarse más
al lado de los daños inmateriales, daño al proyecto de vida. Les recomiendo especialmente esta materia, no fue la primera de la que habló de ello, pero una de las que más ha desarrollado el punto, la sentencia del caso Mendoza y otros contra Argentina. En esa sentencia, la Corte se dio a la tarea de absolver las siguientes preguntas, o por lo menos yo lo sintetizo acá a través de 3 preguntas. Primero, ¿qué es el proyecto de vida? Y el proyecto de vida para la Corte Interamericana es algo así como el desarrollo integral de la persona a partir de su vocación, de sus oportunidades, de sus potencialidades y aspiraciones, o como las expectativas de desarrollo personal, profesional o familiar posible en condiciones de normalidad, condiciones normales. Más o menos en esos términos aparece allí esta definición sobre lo que es el proyecto de vida. Entonces, ¿cómo se daña ese proyecto de vida? ¿O qué es el daño al proyecto de vida? Es uno de los conceptos, repito, pues, más novedosos dentro de la jurisprudencia interamericana en materia de perjuicios. Se define como la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal en forma irreparable o muy difícilmente reparable. Y ojo que resalto esta exigencia porque en algunos casos la Corte Interamericana ha negado la reparación, las pretensiones de reparación por daño al proyecto de vida por considerar que no se demuestra que la pérdida o el menoscabo de oportunidades haya sido irreparable o que lo sea de manera significativa o que sea muy difícilmente reparable. Agrega la Corte que esta pérdida o grave menoscabo deriva de las limitaciones sufridas por una persona para relacionarse y gozar de su entorno personal, familiar o social, ya sea por lesiones graves de tipo físico, mental, psicológico, emocional que se le hayan ocasionado. Fíjense ustedes que en esta temática de la violencia contra la mujer, el daño al proyecto de vida es, según lo que podemos observar en la práctica judicial especialmente, es uno de los daños o perjuicios que más comúnmente se le causa a la mujer, especialmente en casos de violaciones muy graves a su integridad física, psicológica o sexual. Y el último interrogante, ¿cómo se repara el proyecto de vida? Pues, como habíamos dicho, más o menos siguiendo las pautas que antes les indiqué sobre las formas en que debe repararse, entiende la Corte, los daños inmateriales. No solo con una compensación económica, no solo vía indemnización, sino además con medidas de rehabilitación, de satisfacción y de garantías de no repetición. Tercera modalidad de reparación, la rehabilitación. Al hablar de rehabilitación, entendemos el restablecimiento de las condiciones de salud física y psicológica y hasta social, digámoslo, de la víctima. Por ende, rehabilitar consiste especialmente en suministrarle a la víctima la atención médica y psicológica, así como los servicios jurídicos y sociales que requiera para restablecerse en su persona o en las condiciones que tenía previo a la violación. Traigo aquí algunos ejemplos, me parece a mí interesantes, el caso Cusculpi, Varal y otros contra Guatemala, sentencia 2018, en donde la Corte, por ejemplo, ordenó el suministro gratuito y de por vida de medicamentos. Porque en este caso se trataba de que la mujer resultó contaminada con el virus de inmunodeficiencia humana, entonces fíjense, la Corte aquí ordena medicamentos de por vida. Pero adicionalmente, y para que no, porque aquí siempre tendemos a limitar el tema solamente al servicio de medicina y de psicología, miren que
Aquí también se ordenó el apoyo social que incluye el suministro de alimentos necesarios para el tratamiento, apoyo emocional, asesoramiento psicosocial y apoyo nutricional. Pero inclusive que se suministraran los preservativos, lubricantes y material de inyección estéril como tecnologías de prevención del VIH. Esto traigo a colación este ejemplo porque puede ser muy similar en situaciones de violencia contra la mujer, donde tengamos pues un supuesto fáctico que sea análogo a este. Y también el caso Vera Rojas y otros versus Chile, en donde la rehabilitación consistió, inclusive abarcó apoyo psicoterapéutico, incluyendo relajación y técnicas de meditación. Esto simplemente para que veamos el espectro tan amplio que la Corte Interamericana ha dado al tema de la rehabilitación, el alcance, la extensión, pero también la creatividad, digamos, que ha tenido al momento de intentar reparar a víctimas de violencia física, sexual o psicológica y, por supuesto, especialmente aplicable al caso de mujeres. Vamos ahora con la cuarta modalidad de reparación, que son las medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción buscan reparar daños inmateriales. Ojo, una característica esencial de las medidas de satisfacción es que se dirigen exclusivamente a reparar daños inmateriales sin equivalencia económica. Esas medidas deben tener alcance y repercusión pública para lograr el efecto que se busca. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la publicación de las sentencias es una de las medidas de satisfacción más empleada por la Corte Interamericana, bajo el entendido, además, de que la sola sentencia ya constituye de por sí misma, una forma de reparación y, agrega la Corte, satisfacción moral de significación e importancia para los familiares de la víctima. Así lo dijo en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras de 1989. La publicación de las sentencias usualmente la ordena la Corte en el diario oficial del respectivo estado, pero además en otros diarios, en diarios de circulación nacional. Y para que lo tengamos en cuenta, inclusive a veces se ordena cuando la víctima, por ejemplo, pertenece a un pueblo indígena, entonces se ordena inclusive la traducción, la publicación no solo en el idioma español, sino en el dialecto o en el idioma propio, en la lengua de la víctima, como ocurrió en el caso de la masacre Sánchez versus Guatemala. También incluyen las medidas de satisfacción, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad. Tenemos como ejemplo el caso de las hermanas Serrano Cruz contra El Salvador, sentencia 2005. Y cito aquí, en este tema, el caso de los pueblos indígenas Cuna de Madungandi y Embera y sus miembros versus Panamá, en donde también, para que se tenga en cuenta, cuando se tienen además factores, por ejemplo, interseccionales de discriminación, la Corte dijo que este acto de reconocimiento público de responsabilidad debe tener en cuenta las tradiciones, usos y costumbres de los miembros de las comunidades indígenas que sean víctimas. También se han utilizado como medidas de satisfacción la orden de erigir monumentos o actos de preservación de la memoria. Allí tenemos nuevamente la sentencia Campo Algodonero contra México, en donde se ordenó erigir un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, entre ellas las víctimas del caso que allí se juzgó, como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro. Fíjense ustedes que una de las características que les di de las medidas de satisfacción, para que no se olvide, es que deben tener alcance y repercusión pública.
Otro ejemplo, el último en medidas de satisfacción, la Corte muchas veces ha ordenado la ubicación y entrega de restos mortales y o implementar un programa nacional de exhumaciones, como ocurrió en el caso Bamaca Velázquez, versus Guatemala, sentencia el 22 de febrero de 2002. Como última modalidad de reparación tenemos las garantías de no repetición. Como su nombre lo indica, se trata de todas aquellas medidas que que buscan asegurar que los hechos no se vuelvan a presentar, que las violaciones de derechos humanos que fueron juzgadas en el caso no se vuelvan a presentar, no se repitan. Recuerden que al principio les decía que las medidas de reparación no solo tienen efectos no solo incluyen componentes restitutivos, indemnizatorios, sino además preventivos. Fíjense que las garantías de no repetición miran sobre todo hacia el futuro. Entonces se tiene un enfoque de la reparación no solo hacia el pasado, sino también en lo que se viene, especialmente en la obligación del Estado de evitar que se vuelvan a consumar el tipo de violaciones de derechos humanos que dio lugar a la reparación. Importante también destacar que es un componente de la reparación que no es renunciable. Fíjense que una indemnización podría, al ser un derecho privado, digamos, de la víctima, podría renunciarlo, pero una vez ordenada una garantía de repetición, esa medida es, digámoslo, de orden público, ¿no? Escapa al ámbito de autonomía del sujeto de la reparación y se vuelve en una orden para el Estado y por ende no es renunciable. ¿Cuáles son los tipos, las tipologías de garantías de no repetición? Usualmente se trata de órdenes a los tres órganos del poder público. En materia legislativa se dirigen a ordenar revisiones o reformas legislativas. Al órgano judicial a ordenar que efectúe investigaciones y sanciones de manera eficaz. Y también al órgano administrativo que adelante acciones ejecutivas. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de orden de revisión y reformas de legislaciones internas, el caso tantas veces mencionado al campo algodonero, se ordenó unas medidas bastante amplias en esta materia, estandarizar todos los protocolos, manuales, criterios ministeriales, servicios periciales, inclusive de impartición de justicia, que se utilicen para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidio de mujeres, para que se hagan acordes con el Protocolo de Estambul, el Manual de Naciones Unidas sobre Investigación de Ejecuciones Extrajudiciales, entre otras. Una segunda garantía de no repetición es la orden de capacitaciones y que se incluyan las capacitaciones en la sentencia del caso. Es decir, la sentencia debe ser objeto de estudio en la mayoría de esas medidas de capacitación que ordena la Corte. Y nuevamente el caso Campo Algodonero. Por eso lo paradigmático de esta decisión. Ordenó que se adelantaran programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género, perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y de procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razón del género y en la superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres. Pero no solo ordenó capacitar, digamos, a los agentes del Estado encargados de estas funciones, sino inclusive un programa de educación destinado a la población en general, en ese caso del Estado de Chihuahua, con el fin de superar la situación de discriminación estructural de la mujer. En el caso Espinosa González contra Perú, sentencia el 20 de noviembre de 2014, además nos dio algunas características de cómo debe ser una medida de capacitación. La capacitación se debe extender durante un lapso importante, dijo la Corte, para cumplir sus objetivos. Y lo más importante para nosotros en materia de violencia contra la mujer, una capacitación con perspectiva de género implica
no solo un aprendizaje de las normas, sino que debe generar que todos los funcionarios reconozcan la existencia de discriminación contra la mujer y las afecciones que generan en estas las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos. Por último, sin ánimo de abarcar todas las medidas de garantías de no repetición, solo he traído a colación algunas de manera ilustrativa y enunciativa. Por último, tenemos la orden de mecanismos de protección y monitoreo. En este mismo caso de Campo Algodonero, se ordenó, por ejemplo, al Estado mexicano la creación de bases de datos con información, entre otras, de todas las mujeres y niñas que habían desaparecido a nivel nacional desde determinada época, pero además una base de datos con información genética de sus familiares para adelantar los procesos correspondientes de identificación. Asimismo, una base de datos con toda la información genética de cuerpos hallados de mujeres o niños que no hayan sido identificadas y que hubiesen ocurrido, que se hubieran encontrado en el estado de Chihuahua. Bueno, de esta manera hemos realizado una descripción bastante general en algunos momentos y bastante específica frente a otros, sobre todo con el objetivo, como les decía al inicio, de recordar un panorama sobre lo que es el modelo de reparaciones de la justicia interamericana y su aplicabilidad a los casos de violencia contra la mujer en este día que precisamente conmemoramos a nivel internacional, el Día de la No Violencia o de eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Si quieren para mayor información, ahí les recomiendo el cuadernillo de medidas de reparación de la Corte Interamericana, si quieren profundizar en decisiones en esta materia. Ha sido un gusto estar con ustedes y aquí termina mi intervención. Muchas gracias, maestro. Ha sido un conocimiento integral el que hemos recibido. Y a continuación le presentaré algunas preguntas que me han hecho llegar de manera a través del chat y de manera directa para que usted nos pueda apoyar con la respuesta. Preguntan a su consideración, ¿por qué la recuperación de la memoria de las víctimas forma parte de la reparación integral? Bueno, es como como lo había indicado, una forma de devolver o reforzar la dignidad de la mujer que ha sufrido, que sufrió un menoscabo importante de su integridad física, sexual o psicológica, pero además como una forma de recordarle a la sociedad y al Estado ese momento de violencia y la razón por la cual no debe volver a ocurrir. Perfecto. Continúa la pregunta que dice, ¿cuáles son las principales diferencias que usted identifica entre los fundamentos universales y los fundamentos interamericanos? Bueno, realmente no es que existan diferencias, son más bien fundamentos jurídicos complementarios. La razón de ser de yo haberlos presentado de manera diferenciada era simplemente como para sistematizar lo que encontramos en instrumentos universales y los más específicos que tenemos en los americanos, pero en la base de todo, tanto a nivel universal y en específico interamericano, está el derecho a un recurso judicial efectivo por parte de las víctimas y uno de esos recursos, que repito, muchas veces trasciende inclusive el ámbito de lo judicial para abarcar lo administrativo, se encuentra el derecho a obtener una reparación. Y el otro fundamento jurídico aplicable en todo escenario, que es el acto ilícito internacional por el cual se obliga al Estado a reparar, consiste en un incumplimiento de sus obligaciones de brindar protección y garantía de los derechos humanos. Son fundamentos jurídicos comunes en últimas.
Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por reparación integral del daño con enfoque de derechos humanos transformador? Bueno, el carácter correctivo o transformador de la reparación ha venido siendo desarrollado por la Corte Interamericana, especialmente en contexto de perspectiva de género, en cuanto se trata de casos en los que se han detectado situaciones estructurales de violencia y discriminación. Se habla de enfoque transformador porque no tiene sentido, dice la Corte, ha dicho la Corte, y es razonable, opino también, no tiene sentido que busquemos a ultranza restituir a la mujer a la situación anterior a la de la violación, a la que se encontraba antes de la violación de sus derechos humanos, cuando esa situación previa ya de por sí es una situación violatoria en lo estructural de sus derechos fundamentales. Entonces, hablar de un enfoque o de una vocación transformadora de la reparación es, repito, tener en cuenta, poner en una balanza el componente de la restitución versus la situación de violación estructural previa de derechos, y que estas medidas de reparación sirvan no solo para volver a la mujer al estado previo a la violación, sino para volverla en una situación en que se encuentre más protegida a efectos de blindarla un poco contra esa situación que es hostil de manera sistemática para sus derechos. Entendido, maestro. Gracias. Siguiente pregunta. A nivel interamericano, ¿es posible que se ordene directa o indirectamente reparación a personas particulares o únicamente a estados? No, el sujeto obligado siempre va a ser el Estado, pero el sujeto titular o el titular de la reparación es la persona individual violentada o el colectivo en tratándose, por ejemplo, de pueblos indígenas. Vale anotar aquí, no sé si a eso quizás quiso referirse el compañero o la compañera que nos pregunta, que hoy día, a pesar de que en un principio las víctimas solo podían acudir a la Corte a través de la Comisión Interamericana tenía a cargo la representación de las víctimas. Lo cierto es que en el proceso, ya cuando lo abre la Corte Interamericana, es posible hoy que confluyan la comisión y los representantes de las víctimas. En un principio, esa participación se dio para espacios muy limitados, como la etapa de alegaciones, pero ya se permite hoy día, según los reglamentos de la Corte Interamericana, que los representantes de la víctima tengan participación directa, digamos, legitimidad procesal para intervenir en todas las fases del proceso ante la Corte. Entendido. Una más. ¿En qué consisten los factores interseccionales de discriminación? Nos pregunta. Bueno, importante esa pregunta y para tener en cuenta, ¿no? Pues se parte del presupuesto que en los casos de violencia contra la mujer existe ya un factor estructural de discriminación, que es la de desigualdad de géneros, porque ese es el modelo sociocultural en que están montados pues la mayoría de todas nuestras sociedades, el modelo de jerarquización o desigualdad en la que el género femenino es la que ocupa un lugar inferior. Pero tenemos que muchas mujeres ya víctimas de por sí de esta forma de discriminación, adicionalmente se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad por otros factores concurrentes. Por ejemplo, la pertenencia a una raza, a una etnia, su condición de mujer migrante, refugiada, por su condición de mujer rural también. Es decir, cuando hablamos de interseccionalidad nos referimos a la confluencia de otros factores de discriminación adicionales a la condición de mujer que hacen a esta víctima aún más vulnerable
que cualquiera otra en su situación. Gracias. La última pregunta, maestro, nos la hacen directamente en el chat y consultan si existe diferencia entre la reparación integral y la reparación integral del daño. No, en ambos casos se está hablando de reparación integral y el daño es el objeto de la reparación, lo que se busca deshacer o lo que se busca eliminar o compensar por lo menos. Entonces, en ambos casos es reparación integral. De acuerdo. Bueno, con esto damos por finalizada la etapa de preguntas y respuestas. Hemos tenido una jornada académica de alto conocimiento, por lo cual agradecemos al maestro Ricardo Rivero, quien nos ha compartido sus conocimientos, ha respondido a las consultas que le hemos presentado y nos vamos en esta tarde con conocimientos que contribuyen a la formación académica que como abogados, estudiantes del derecho y comunidad jurídica en general tenemos. Damos la palabra al maestro Rivero para que pueda despedirse. Bueno, ha sido un gusto para mí estar hoy, compartir hoy con la comunidad judicial de El Salvador, a los amigos y amigas jueces, funcionarios judiciales en general y todas las demás personas, actores del sistema judicial y particulares que han podido hoy compartir este momento. Creo que el haber estado aquí, la sola presencia ya es una forma de conmemorar que estos temas de violación de derechos a las mujeres no pueden seguir pasando. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y bueno, desde la academia, desde la Escuela de Capacitación Judicial y el Consejo Nacional de la Judicatura, hemos querido conmemorar esta fecha en la cual buscamos como sociedad erradicar las formas de violencia contra la mujer, pues teniendo una actividad que nos ayude a formarnos, a sensibilizarnos y a obtener conocimientos para buscar ese fin. Repito, en nombre del Pleno de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, damos agradecimiento a quienes nos han acompañado y al maestro Ricardo Rivera. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias.